porque aquí no hay guión, aquí solo comenzamos, hablamos y ya está. Dale. Eso es lo que me gusta de Ya tu pues, podcast. ya pues, aquí estamos, episodio número 1 de La Nota en Nuestra Opinión, nueva temporada. Vamos a hablar de lo que fue, lo que es actualmente y de lo que fue la escena musical de punk en Guayaquil, la escena musical en general, de Guayaquil, noventas. Y yo, bueno, me tomé la molestia de invitar como primera persona de las muchas personas que vamos a tener acá a alguien que para mí, la verdad es que es sumamente importante que dé inicio a esta historia porque para mí es uno de los primeros referentes que vi y que se ha mantenido activo hasta el momento de hoy, ya lo escucharon por aquí. Estamos Daniel y yo junto a Iván Casanova, vocalista, guitarrista, compositor, 69 segundos, y aparte en toda esta trayectoria, la cual esperamos empacar en la próxima hora y poder conversar un poco de todo, también es artista de pintura, ¿no? Cuadros, murales, de los cuales, o sea, estoy admirado, me encantan, siempre los recomiendo y todo, pero vamos al principio. Primero, ¿cómo estás, Daniel? Hola, todo bien, tranquilo. Con frío, hoy amaneció frío acá. No, Con acá frío, no, con mucha lluvia. acá salió el sol, la gente se alborotó, sacaron sus carros, el tráfico espantoso, llegué con las completas. Pero bueno, así, cada uno en cada ciudad, diferentes usos horarios, y pues, Iván, gracias por aceptar la invitación. Tengo hartísimo que preguntarte, he estado viendo entrevistas que te han hecho, y yo tengo mis propias preguntas, a pesar de tener unas respuestas. Quisiera conversar de muchas cosas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha dado esto de finalmente ubicarnos aquí para poder conversar? Cuéntanos qué tal todo por donde tú estás. Bueno, antes que todo, un gusto verlos de nuevo, hacia la distancia. La verdad es que extrañaba bastante conversar con ustedes. Y yo soy fan del podcast, lo desde que empezaron. Me parecía súper interesante porque conozco a todos los invitados, los conozco a ustedes y es como retroceder en el tiempo un poco, ¿no? Hablar del movimiento, de la música, de las amistades, de todo lo que hemos pasado, sobre todo en nuestra juventud. Ustedes sabrán que Guayaquil en los noventas era otra historia, no era totalmente distinto. Entonces creo que, al menos Andy, porque creo que Daniel es un poco más joven, le sacamos el jugo a esa década. Un año menor a Andy, nada más. ¿A un año menor? Sí. ¿Cuántos tienes, Andy? Yo tengo 43. Tengo 44, pero Guerrero no apareció en el 98, él apareció un par de años después. Claro, ya empezó Yo a aparecí en el partir del 2000. 99, 2000. En el Claro, 99, 2000 en- con en- Sergio. entonces te da una ilusión de que es menor, pero no es menor. De hecho, y ya Ajá. empecemos a hablar de la historia, la persona de la que era menor, cuando yo me junté con Tomás y decidimos hacer una banda y bla, 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 que ya vamos a entrar en detalle, era Iván Casanova. Iván Casanova era un muchachito de colegio, creo Sí, que era menor que yo con 2 años, no estoy seguro. ¿Tú cuántos años tienes, Iván, ahora? 43, pero empecé a tocar con 69 segundos ya como 14, cumpliendo 15 ya. Entonces a los Ok. 15 ya los conocí a ustedes ahí en la reja y a todo el gajo, ¿no? Se fue dando poco a poco. Entonces remontémonos allá, vamos directo al grano. Mayo 16, 1998, conversamos con Dickens en la temporada pasada con respecto al concierto en su casa, el concierto de La Reja. Fue la primera vez que yo vi a Iván Casanova junto a Andrés Peña, que era tu guitarrista, Claro. y te acompañaban Mario Jacome, que cantaba y ya tocaba en Agente 86, y Andrés Jiménez, que era baterista de Agente 86. Las canciones que recuerdo de la época, pues, no estoy seguro si tocaron caja, pero me acuerdo del Viejo Cabrón, me acuerdo de Mafia, y creo que otra cancioncita, Inyección, ya me Inyección, acordé. sí. No la tenía presente hasta ahorita. Y ese fue el concierto, tengo ese momento de verte, creo que tenías unos fix, unos pantalones bien grandes, Sí. eh, la guitarra con 3 cuerdas y la rareza de ver tocar una persona zurda con las guitarras al revés, aparte de incompletas, no las cuerdas. Eh, y esa es la imagen que yo tengo de Iván. A partir de esto, pues, coincidimos en varios shows durante ese 98 y nos hicimos más amigos, digamos, más cercanos. Y hace poco, pues, no hace poco, hace un par de años, te conté de una experiencia, de un inside joke que teníamos con Tomás, porque Tomás siempre se refería a ti como el amigo de la hermana. O sea, ni siquiera es que era amigo tuyo, sino que siempre decía, voy a preguntarle a Iván cómo tocar bajo, perdón, a Iván, el amigo de mi ñaña, cómo tocar bajo, ¿no? Entonces siempre era así, como que le voy a preguntar a Iván,
y era porque tú estudiabas en el mismo colegio que la hermana de Tomás. Eso era Era loquísimo chistoso. porque prácticamente un día, Tomás, tú sabes que es un genio musical, y el man Sí. tocaba guitarra, y yo decía, bueno, que este man tocaba cansísimo. Y de repente me llama un día y me dice, aló, Iván, ¿qué dice? Yo habla, oye, ¿cómo se toca bajo? Es verdad que yo le digo, no sé, pues loco, si tocas el traste, el quinto traste arriba, es lo mismo en el bajo, y lo mismo Y fue abajo. Allá, chao, me exactamente, cierra. Me cierra, solo le esa dije fue eso. la, Sí, imagínate, solo dije eso y de repente empezó con... Yo me quedé, este man está desquiciado, ¿no? O sea, me no, acuerdo pues, cuando recién y metió esa eso. fue, no, y esa fue la lección que me dio a mí, porque reggae empezó como que tú tocas guitarra, yo bajo. Así empezó Tomás diciendo a mí, yo le digo, yo no sé tocar guitarra. Y me dice, entonces tú tocas bajo. Yo tampoco sé Ah, tocar bajo, le dije. Entonces le voy a preguntar a Iván, el amigo de mi hermana, cómo se toca bajo. Y supongo que de ahí te llamó. ahí me llamó, sí. O sea, prácticamente Y de aprendió ahí, por teléfono. No sé si sabías que lo mismo le pasó a una de las chicas de Veruca Salt. La man también por no, no. teléfono en los 90, sí, cuando te cobran También, hartísimo. así, por También teléfono, oye, así. ¿cómo se hace esto? Y la man solita lo desarrolló así. No, y también yo, por ejemplo, llamaba a Mario Jacome por teléfono a la casa, ¿no? A preguntarle también por escalas de bajo, porque en ese concierto en La Reja, pues vi Goe, 69 segundos y 186, y no había regla. Eso, después de ese concierto fue que Tomás dijo, sabes que hagamos una banda, y de ahí Claro. apareció esto, y voy a preguntarle a Iván, el amigo de mi hermana, hasta que un día Juan Carlos Escobar, que era el baterista de REC, nos hizo caer en cuenta y le pregunta a Tomás, pero ¿por qué no es tu amigo también? Y y es Pleno. como, es como un chiste verlo de esa manera, pero la plena, es como que esas líneas que se quedan en tu cabeza, para mí era básico. Pero durante esos primeros meses, digamos que eso fue mayo, junio, julio, agosto, que ya tocamos en la casa de los Chinos Pérez, pasaron muchas cosas. Primero, pues, el tema de los Chinos Pérez. Tú en tu banda, Iván, has tenido algunos guitarristas, tengo entendido, bastantes músicos que han pasado por 69 segundos, pero te has mantenido en pie, has mantenido la banda ahí, o sea, no solamente te has encargado de llevarla adelante, sino que de llevarla a los niveles necesarios con lo que cuesta hacerlo. Me Sí. gustaría saber esa transición porque yo la vi. Yo vi de Andrés Peña, que tengo entendido no pudo tocar más de 69 porque lo castigaron. Estamos hablando de que éramos pelados de colegio. Sí. Eh, a tener que improvisar una alineación en que metes a los Chinos Pérez, que después juegan un papel importante en la historia de Unión Punk, eh, y de una, o sea, Diego Pérez era un músico de 12 años que Sí. asumió ser bajista de esa banda. Entonces, cuéntanos cómo fue de Andrés a los Chinos Pérez, cómo fue ese proceso, porque nadie sabe mucho del principio de 69 segundos. No, y prácticamente hay un antes y un después del chino. Si te das cuenta, es como que fueran dos bandas totalmente distintas. Antes de conocer a los chinos, Andrés Peña siempre fue mi mejor amigo desde cuarto grado, algo así. Entonces ya estamos creo que en tercer curso. Y tenemos esta idea de tocar guitarra, de hacer una banda. Entonces nos fuimos de largo, escuchando la misma música. O sea, congeniábamos full con el sonido que queríamos lograr con la banda. Y la típica que tienes millón panas que también quiere tocar, pero no saben tocar ni el timbre. Entonces lo metes a uno a hacer feedback con la guitarra, otro a hacer percusión, te inventas cosas, ¿no? Éramos como 15, sí, imagínate, una banda de hardcore punk. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Esto es una estupidez, ya ahorita sí quedemos cuatro. Y a la larga siempre quedábamos Andrés y yo, porque faltaba el bajista y el baterista, que es casi que lo más difícil de conseguir siempre, ¿no? Y Andrés era adicto al Mirk, adicto. Y me acuerdo que ahí fue conocido a Pancho y a Mario de Agente 86. Y acuérdate que esa época era muy raro usar internet y conocías bandas por revistas, por correo, era todo súper orgánico, por decirlo así, ¿no? Y me acuerdo que en La Onda, no sé si se acuerdan de la revista La Onda, había un Claro, reportaje sí, de Claro. Agente 86 y decían la banda es Capón que mezcla hardcore y dime que esta descripción está súper bacán, de los manes son unos duros, así, y no tenía idea quiénes eran. Y de repente Andrés me dice, loco, conocí los de Gente 86 en Mirk y nos invitaron a un concierto. Y me quedé, chuta, qué bacán. Me dice, lo que tengo entendido que los manes son unos bacanes. Y así, y de repente nos invitaron. Me acuerdo que con la gente pasaron cosas muy locas porque me acuerdo que la primera vez que los vi en vivo, ahí también conocí a los de Goe y fue loquísimo porque era un pocotón de skaters ahí en Bellavista, donde Oliver, no sé si te acuerdas, y todos, no sé si estabas ahí, tú sí estabas, Andy,
que todos vimos No fui, un pero ovni. ese es el concierto del OVNI, pues, ¿no? Del ovni, sí, habían como 3 ovnis y los vimos, éramos como 60 personas y todos vimos ovnis. Y Sí, voy a jugar un yo no poco con fui las a ese líneas de concierto. tiempo, voy a jugar un poco con las líneas de tiempo porque si no me olvido. Pero eso también pasó en la despedida de Gente 86, que nos invitaron a Goe, 69 segundos y 1080. Entonces, eso estaba repleto, no sé si te acuerdas ahí en Los Seyes. Y pasó lo mismo, Claro, cuando eso tocó fue gente, habían 3 ovnis. Sí, no sé, los maes tienen 2000. un trip con los Son fans, alienígenas, los van a visitar son cada que fans, son poco. fans. Sí, yo creo que sí. Y bueno, ahora sí, retrocediendo. Entonces, ya nos lo empezamos a tomar en serio y me acuerdo que ensayamos en el garaje, Andrés y yo, y buscando este bajista y este baterista. Entonces nos hicimos amigos de los de Agente 86, los vimos en vivo y nos quedamos como que, wow, esto es otro tipo de banda, ¿no? O sea, como que es ska punk, también tienen hardcore, es súper melódico. Nunca había escuchado una banda así. Para mí era como una banda tipo Warped Tour, así del 98, o sea, como que ese nicho, ¿no? Y para mí era rarísimo encontrar una Misma banda así. impresión, Sí, porque es misma como que, impresión tuve yo. ajá, porque para mí ya había escuchado bandas de punk como Ultratumba, como No Token, que me gustaban, pero no eran nada parecido a Agente 86, era como otra propuesta. Entonces, la verdad es que me quedé así como que wow, y nos hicimos súper panas. Me acuerdo que en esa época éramos todos súper unidos y salíamos a cada rato porque uno de adolescente es súper vago, pues. Callejeamos Claro, todos los días y era increíble. Entonces le dije a Mario que nos acolita en el bajo teníamos y el un, Chivo también. teníamos un, Y me acuerdo que ensayamos en mi casa y éramos Andrés Peña y yo con la guitarra eléctrica, unos micrófonos colgados, una litera, el Chivo con unas congas y Mario con el bajo. Así era la banda. Imagínate, hacerlo en los ensayos. Entonces sonaba trupa, trupa, trupa con unas congas. qué Y así bacán. ensayamos. Ajá. Y al principio era como una especie como de un Bad Religion bien embalado. Yo lo veía de esa forma, Es, así, como que era más, como más eso, sencillo, eran 4 o 6 acordes, canciones eso de tuvo dos, que haber sido antes, eso tuvo que haber sido antes de mayo 16 de ese año, ¿no? Del 98. Estamos sí, hablando sí. de un Igual si te das periodo cuenta, las canciones que cortito. tocamos en esa época eran ese estilo, más o menos, eran como más sencillas, más como en tu cara, ¿no? Un intro pequeño, verso, precoro, coro, se repite, se acabó. Y así era la banda. Yo recuerdo, yo recuerdo toda esa transición la tengo presente porque yo digo fan, o sea, yo fui a la casa de La Reja, yo ya había tenido una interacción con Goe en febrero de ese año, que espero un rato poder conversar con Moncho y recordar también ese momento, pues el primer momento en que ves la banda, eh, el primer momento en que te veo a ti con Andrés Peña, el Chivo y Mario fue en La Reja. eh, bueno, pues y de ahí vi Goe, vi a gente, ese es el concierto que le rompen la ceja a Pancho. Claro, Este, y bueno, de ahí mayo, de ahí pasamos ya a agosto, digámoslo así, pero hubo un concierto en la mitad, ¿no? Que fue en una casa que quedaba frente a Puerto Azul, que no recuerdo bien en detalle, yo no fui, pero de ahí sale este tema que Viapo hace en KLT del metalero come atún y bueno, recuerdo que de ahí, por alguna razón, fue que se sacan a los Chinos Pérez y se incorporan a la banda y de ahí pues viene el antes y el después. totalmente. Ahí eran Andrés Peña, tú, Diego y Carlos Andrés. Sí, Y de ahí despegaron hasta donde recuerdo. No tengo bien claro cuándo es que Andrés sale, pero recuerdo que en octubre fue el, el- la Kermés del Americano y llamaron a todas las bandas a tocar. Estaban ahí Agente, Goe, 69, sí. Rec, Moral Abajo, y por ahí habrá habido otra banda también. Recuerdo que Andrés y yo también éramos bien amigos y nos dieron un montón de entradas para vender, para el premio y todo y se Ujú. canceló el premio porque no vendimos las entradas, no recuerdo, pero No, fuimos y pero sí regalamos las ganó moral entradas. abajo. Claro, nosotros regalamos las entradas con Andrés, lo poco que vendimos esa plata nos la comimos, pero igual se hizo el Ujú. concurso e igual ganó Moral Abajo. Y ellos llevaron un banner que estaban todos los nombres de las bandas que eran la UP. De ahí creo que vino un concierto que se llamaba Punkmanía cuando conocimos ya a Fernando Miranda en la casa de Miranda. Claro. Esos son los recuerdos que yo tengo más o menos de 98 a 69 segundos y eventualmente yo salí de REC, para bien de REC, salí yo de REC, para que REC progrese, Tomás toque todas esas cosas locas en bajo y tú asumes la guitarra en REC y también aportas una buena tanda de melodías y, digamos show en esa época, principios del 99, no recuerdo hasta qué momento, tal vez finales, porque ahí tengo entendido que entra Carlos Durán. Esta es la historia de REC, después hablaremos de eso, pero
en tu caso, tú con los Chinos Pérez, eh, en la partida de Andrés, Diego asume la guitarra, que aparentemente es su instrumento, ¿no? Él Sí, es un de guitarrista Larry. metalerísimo, prodigioso. Así es. Y creo que tu primer bajista en esa época fue Giovanni Norero, si no Giovanni me Norero. equivoco. Fue Giovanni Ahí es Moreno. cuando yo conozco a 69 En segundos, verdad, con no, Giovanni Norero, miento. los Chinos En verdad fue Pérez y con Chewbacca, Iván. Gustavo Mesa. Gustavo Mesa, pero él duró muy poco porque se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces ahí entró Giovanni. Y ahí entró, También deberíamos hablar con Chewbacca aquí, porque él también tiene algunas historias interesantes, incluyendo una que me lo encontré en la iglesia. Pero bueno, eso es historia de él. Este, no, Norero, a ver, Chewbacca sí recuerdo que lo presentaron en un show, después vino Chewbacca, de ahí vino alguien más, no, y pues ahí ahí creo vino que ya entró Tomás. Nieto. Pero claro, Tomás fue como un intercambio musical porque tú tocabas en reggae Totalmente, y Tomás sí. tocaba en Ajá. 69. Ninguno tenía papel protagónico, eran como un misionero, un músico de sesión, recuerdo. Así es, Y tal una de como las dices. imágenes de Tomás que tengo 69 fue tocando como un solo de bajo en la canción Mi Versión, creo que era. Fin, Fin. Pero él tenía un solo de bajo en una melodía, en una no, en canción fin, el man hace más la suave. parte que es saltadita, el man le puso ese bajo así a los Chucky Victim. Y nosotros nos quedamos como locos porque tripea que éramos, creo que fuimos la primera banda en usar octavos, terceras, todos esos arreglos loquísimos del metal. Yo no podía creer cómo había evolucionado como músico porque al pasar Diego a hacer primera guitarra, me acuerdo que le decía, loco, se va a ir Andrés, necesito que pases del bajo a la primera guitarra. Me dice, yo no sé componer. Y le digo, aquí aprendemos, lo que yo tampoco sabía y medio hice algo. Entonces, al man tomar la primera guitarra, ya te das cuenta de una, como para dónde íbamos, ¿no? El chino, Claro, ambos. son como piezas que se van encajando. Es como que tuvieras un rompecabezas con la pieza al revés, que se ve bien, pero cuando la pones como es, se ve increíble. Ahí encajó, pero así perfecto. Y yo Y de creo ahí que cuando, despegan, ¿no? sí, o Yo creo que sea, ahí despegan ya, porque yo recuerdo las kermeses llenas con 69. yo creo que ese cambio en el sonido hizo que la banda se empiece a dar a conocer mucho más rápido. Empezó Diego a componer y de repente me decía, tengo este riff. Yo le decía, se me fundía el cerebro. Y yo dije, ¿qué es eso, loco? Yo no escuchaba nada de metal. Y me senté a escuchar más metal. Yo me cerradísimo. Sí, me acuerdo que una vez me puso una canción, pero eso sí, llamaba bandas como RKL, que son full metaleras. Entonces el man Claro. me decía, escucha esta nueva canción de RKL. Y yo, bien mandado, y dice, qué bacán. Y de repente, ¡oh! Era Bruce Dickinson. Y yo me quedé, ¿qué? Y él me decía, es Maiden, loco. Y yo, pésimo, no lo puedo creer. Y me dice así, fan de Maiden. Y te digo, gracias al chino evolucioné en la guitarra, que da miedo, empecé a armonizar, a hacer rasgados de thrash, de death metal, de black, o sea, cosas que jamás se me hubieran ocurrido. Y prácticamente teníamos una química musical con el man, prácticamente conversamos con la guitarra, la gente nos hacía círculo y éramos como que en la casa de los manes con una biela chupando así y éramos media hora y todo el mundo decía, ¿y esa canción cuando le hicieron? No, estábamos improvisando, y todo el mundo, o sea, fue una locura. Y ya cuando entró Nieto, eso ya, el círculo se completó, ¿no? O sea, el que menos duro tocaba era yo. Entonces, imagínate, Nieto toca durísimo, Carlos Andrés toca durísimo, Diego toca durísimo, la banda creo que se hizo un monstruo. Y ahí fue cuando empezó a pegar, sobre todo cuando ya terminamos el LP, porque los dos primeros EPs pegaron, nota, yo me acuerdo que iba a Río Centro o a un colegio, iba con una funda o una caja y parecía Y los panadero, vendías así como todos. que ya es su pan caliente y la gente los cogía pero sin pensarlo, o sea, vendía 300, 400 copias de una sentada, mercadería, yo decía, Claro, no lo tenían podía creer, un de verdad mercado que parecía ya un sueño esa bien nota. establecido. En ese momento Y ya cuando había público ya cuando terminamos de grabar el todos estaban LP, el pendientes de Black, qué era lo siguiente. El EP de estos manes, el primero, se llama Infectado con Ideales Vacíos. Se ese llama mismo. Infectado con Ideales Vacíos. Me acuerdo que cuando lo sacó, yo lo veo, Iván, dame uno, no, ya se acabaron. Creo que dos conciertos me tocó esperar para poder conseguir uno. Lo que pasa es que si te pones a pensar, cuando sale el Infectado con Ideales Vacíos, ya tenían un año tocando las canciones, ya la gente Ya las ya conocía. sabía lo que estaba ahí. Sí, Ya. No es como las bandas acá que se aguantan para publicar sus canciones nuevas, pero tienen repertorio. Las bandas que inician ponen toda el alma, el corazón y el repertorio en el primer sí, disco y la gente quiere
al menos en los 90 tú querías llevar a tu Escuchar y casa y tener eso de ahí. escuchar eso. Sí. Y sabes que a mí lo que me sorprendía era que como la gente se aprendía las canciones en vivo y ven canciones como Estatus Social, que eso es puro grito, rapidísimo, ¿no? O sea, tiene melodía recién en el coro. La gente se sabía al pie de la letra esa nota, yo no decía cómo hacen, no lo sé, pero todos se la sabían, antes de sacarla ya en la grabación. Cuando ya salió lo grabado, eso ya así, ya, así casi que hit de radio, sin querer queriendo, ¿no? Que es la menos comercial del EP. Te hago una pregunta así, un poquito ya que estamos avanzando. ¿De dónde viene la influencia punk? O sea, tú agarras una guitarra y empiezas a hacer bulla. ¿En qué momento de tu vida, a qué edad? ¿Y de dónde empieza la inclinación por la Yo, música? Yo yo, recuerdo una historia que me contaste con respecto a yo creo, Nirvana. porque esto yo conversé con Iván y tengo esto grabado en la cabeza, lo conversamos en Salinas, porque yo le pregunté a Iván, ¿cómo escuchaste punk? Y creo que fue por una revista de surf. Creo, me puedo equivocar, pero fue por una Sí, revista de son surf. muchas cosas, o sea, tenemos que ir bien al pasado, pero todo va ligado con la contracultura, por decirlo de una forma, ¿no? Porque todo esto, el punk, el skate, el surf, tiene como su música, su estética, sus deportes, sus expresiones. Entonces, prácticamente todo eso lo aprendí de mi tío Gustavo Giler, que él es artista también. Entonces, él se fue a finales de los 80 a estudiar a Estados Unidos y absorbió toda esta cultura. Él se iba a conciertos de Suicidal Tendencies, de Anthrax. Entonces, imagínate esa locura en los 80. Aparte, también hacía skate, coleccionaba juguetes. Y yo me acuerdo que él entraba al cuarto del man y era una juguetería como del infierno, lo que tenía puras arañas mecánicas y monstruos y extraterrestres. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, me quedé así como que no puedo creerlo. Y siempre me decía, no entras a mi cuarto, no entras a mi cuarto. Y yo, como pillo, loco, me metía con tarjetas de crédito, no sé, pero abrí esa puerta. Y me acuerdo que, esto siempre lo cuento, pero es algo que me marcó. Rebuscando entre sus cajones, que me decía que no lo haga, ¿no? Pero ¿cómo no hacerlo en un lugar tan espectacular, ¿no? Entonces, cogía los cajones y me acuerdo que la primera obra de arte que vi en mi vida fue un A3, que era era un plano, una mansión. Pero tú puedes ver a través de la mansión y tú ves a los gremlins acuchillando a una familia, tirándola por la ventana, licuándolos metiéndolos en la licuadora, etcétera, etcétera, ¿no? Y era un dibujo en blanco y negro y solo veías rojo la sangre. Entonces yo me quedé, creo que tenía 4 años, 3 años, me quedé así como que esto es lo más bacán que he visto en mi vida. Y desde ahí me llamó mucho la atención todo como que lo grotesco, lo irreverente, y todo eso va muy ligado con el punk rock. Y también haber nacido en los 80. Acuérdate que en los 80 tú llevabas las garbage al colegio y te expulsaban. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Y en cambio mi abuela me las traía y me las daba así, en corto, así como que, yo sé que te gustan. Entonces mi abuela súper alcahueta. Entonces creo que viene mucho de la familia mismo. Suponte, gracias a Dios, mi mamá siento que tiene un gusto exquisito. Suponte, la más escuchaba David Bowie, escuchaba, ¿qué más escuchaba? Mandar Straits, ese tipo de bandas. Queen, full Queen. Entonces yo era peladito, creo que tenía 6 años, así, y ya estaba expuesto a ese tipo de música. Y de ahí cuando vino Bacán, mi Romo. tío, como que empecé a escuchar otras cosas. Después mi papá también surfeaba. Entonces el man compraba revistas y en las revistas yo veía así un arte increíble, así por Jimbo Phillips. Y decía punk rock. Y yo decía, ¿qué es punk rock? Así era demasiado niño. Me acuerdo que lo más cercano a punk rock era como que los Sex Pistols, pero yo nunca me llamó la atención esos manes. No sé, como que nunca conecté con ese sonido. Hasta que de repente cumplí 11 años y tú sabes que en MTV, tipo, yo qué sé, a partir de las 12 de la noche se ponía un poquito más pesado, más rápido. Y recuerdo que 120 lo minutos primero que vi, así como dos. punk, por decirlo así de una forma, fue el video de 21st Century Digital Boy. Y decía Bad Religion. Y me quedé, esto es Bad Religion, porque en la revista de mi papá decía Bad Religion por todos lados: Bad Religion, Pennywise, NoFX. Y yo, si esto es punk, yo, si esto es la mejor música del mundo, no sé, como que wow, me quedé así como enganchadísimo. Y, y a la par también está escuchando full Nirvana, pero como que las típicas canciones, hasta que conseguí el Nevermind, y recuerdo que puse Territorial Pieces y ya es como que ya, me fui por aquí. Ya, O o sea, sea, me encanta lo lo rápido rápido, lo te crudo, y enganchó. empecé a investigar full, también me escribía por correo, andaba con gente mayor, siempre andaba con gente mayor que me enseñaba full, me decían como que, ya pelado, me decían como que yo escuchaba Se Ponga Skater californiano, los manes como que lo basureaban y me empezaban a poner como, suponte, Minor Threat, no me acuerdo, bandas así, No Toquen, como más fuertes, ¿no? Entonces para mí fue como que, wow, ahí empecé a entender que hay escuelas también. Y después se venían los pitos y todas esas cosas, ¿no? Pero
como que Old school y new school. Tú eres old school, tú así eres new es. school. Y cuando recientemente no tienes idea de esa división pendejísima que existió en un momento y que o sea, tantas cosas pasaron por eso, ¿no? Entonces, eso es lo que recuerdo ahorita, más o menos como desde el 97 hasta, no sé, como un resumen. Acuérdate que Claro, también pasan muchos integrantes, entonces cada uno tiene su historia, su te etapa. iba, te quería preguntar sobre eso, no sé, quería aclarar sobre eso. Entonces, ya eres una persona que aprovecha todo el entorno. Si lo que te ponen en la mesa, no le haces mala cara, lo pruebas. Y si te gusta, Así pues es. lo agarras y lo acoplas. eh, y hasta la fecha tienes algunas producciones musicales, empezando por esta, que de hecho tenemos un Charlie, si lo conoces a Charlie, pues ultra fan de este disco, se mandó a hacer un vinilo y me dio uno. Esto es un tributo a todo tu trabajo, de hecho, Iván, porque Sí, él siempre él me escribió justo califica. antes de hacerlo. Y yo le dije que de una, que para mí era un honor tenerlo en esa versión, así. En algún momento sacaremos así de todos. Porque ahorita, tú sabes que la nostalgia mándalo, ya que todo el mundo Sí, o sea, está te iba a preguntar más adelante, pues, ¿tú crees que de no haber estado en Ecuador, 69 Segundos ha sido una banda con mucho más alcance, más conocida a nivel mundial de lo que ya es? de largo. Porque, Sabes porque que ese es una el de las cosas problema que más me dicen realmente, mis panas que están metidos en la escena o que les gusta esa cultura, sobre todo cuando van a Europa, a Estados Unidos, que eso, pues, te van a ver bandas como No Fun at All, o Satanic Surfers, o Belvedere, ese tipo de bandas, ¿no? Siempre les abren bandas locales y me dicen, loco, o sea, puta, o sea, no hay ni cómo comparar, me dicen, era que estén ustedes ahí, ya que les abren y todo, entonces como que es una de las cosas que más me han dicho siempre, desde muy chico, es como, si tú no estuvieras en Ecuador lo hubieras logrado hace rato, o sea, en cualquier tipo de arte, sea en el arte visual y en la música, igual, aunque no lo creas, o sea, igual viviendo en Guayaquil he logrado vivir de esto, ha sido súper complicado, pero me he lanzado de cabeza. Y sí hay formas, para mí es como jugar un videojuego en hard. O sea, es así, al menos en Guayaquil. en insane, en hardcore, casualmente en hardcore. Ajá, Sí, o sea, solamente sube la dificultad, pero el juego sigue siendo el mismo. De hecho, creo que tienes que construir mejores estrategias al tratarse de un juego más olvidado del media, ¿no? sí, totalmente. Pero tiene su complejidad, pero al ser algo que amas, yo creo que al menos en mi caso, no, las partes difíciles, las vacas flacas, toda esa etapa de crecimiento prácticamente, porque cuando estás con la adversidad es donde más aprendes. Mm, He aprendido a no tomármelo tan mal, sino es como que más como me pongo a analizar lo que está sucediendo, o sea, como que qué puedo hacer para saltar este charco, o sea, en vez de como Claro, estar es en la lo que quejadera. hablamos, que lo que está en la mesa hay que probar, así no sea algo de tu agrado, no viene mal porque de ahí puedes sacar mejores experiencias. Tienes varias producciones, no digamos demo, EP o disco, tienes varias producciones y eh, yo soy una persona que le para mucha bola a la letra de las canciones, ¿no? Y creo que es algo importante de Claro. saber qué es lo que estás escuchando, porque la música puede ser increíble, pero si lo que está en la música en sí no te aporta mucho, eventualmente no conectas y lo dejas como que muy de lado. Entonces, Así es. entre disco y disco hay diferentes, se sienten ciertas líneas de inspiración, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué es lo que te inspira durante la primera etapa de tus canciones, de este disco casualmente? Pues creo que eran temas muy personales, como muy de tu entorno en esto, ¿no? Eran cosas que se nota que tú las viviste, por ejemplo, Solo otra vez, Fin, Mirando atrás, bueno, Incompleto, que es una de mis favoritas, ¿no? Eh, Siempre tiendes a hacer una canción de una experiencia ultra personal, porque a través de todos los discos creo que es un denominador común, o sea, lo Sí. que tú cantas definitivamente se siente que te ha pasado, no es que estás haciéndole una historia basado en un libro, por así decirlo. Sí. O sea, Es si te das enteramente cuenta, tu vivencia. el infectado, totalmente. O sea, si no son vivencias mías, son de una persona muy cercana. Súbete solo otra vez, es para una exnovia, no me acuerdo, mirando atrás es para un amigo, y así sucesivamente, ¿no? O sea, como que es cosas que me pasan a mí, cosas que le pasan a mis amigos, cosas que le pasan a a mis familiares. Y si te das cuenta, es recontra personal, es súper emocional, habla mucho de relaciones, de desamor,
también tiene mucho que ver porque era bien pelado. Entonces como que recién estaba como exponiéndome a esas vivencias. Entonces el disco es Claro, pero muy... no es por alabarte ni nada, pero eh, considerando que eras uno de los menores en edad, de los exponentes de la época, ¿no? Por así decir, de los que pegaron, tocaron en intercolegiales, pasaron por los patios de las casas, convocatorias pequeñas de decenas a centenares, hasta miles en cierto momento. eh, es, son composiciones súper maduras y voy empezando, lo planteo desde el punto de vista del nombre, o sea, los nombres de tus discos, ¿de dónde vienen? Porque no son nombres al azar, son literalmente filosofías, o sea, el primer disco se llama Infectado con ideales vacíos, el segundo se llama La ira de unos, la burla de otros, o sea, entonces es como, o sea, no viene así de que voy a hacer un disco de música, es como que estás planteando algo al principio en tu Sí, música, ahora pues en tu arte, pero ha sido una filosofía tuya de poner todas estas emociones de primer plano, es algo que me llama mucho la atención de tu banda. ¿Por o sea qué? que ¿Por qué la filosofía? ya, Bien yo creo que urbana. vas creciendo y vas consumiendo distintos autores, distinto tipo de literatura, vas cuestionando bastante, vas creciendo. Y si te das cuenta, algo que tiene mucho en común la banda en todas las etapas es que te podemos hablar, suponte, ya, de algo súper personal, introspectivo, pero al mismo tiempo Ajá. te podemos hablar de política, pero de una forma también súper emocional y súper personal, ¿no? Entonces yo creo que lo que une todo es esa forma como bien humana de tocar cualquier tema. O sea, como que vivirlo prácticamente. Entonces, por eso es que hablamos de todo este tipo de cosas y creo que vas viendo también un poquito más de madurez en lo lírico, sobre todo mientras vamos creciendo. Y ahí también se ve la influencia de las bandas que escuchas. O sea, ahí te ves bastante, ahí hay bastante Bad Religion. La forma en que se compone es Bad Religion. O sea, ves bastante de esa influencia. Así es. Así es, sobre todo, como te das cuenta, en lo lírico un poco, amo a Greg Graffin, a Brett también, o sea, son unos genios musicales, líricos. Entonces, creo que ese tipo de gente es la que más ha influido en mí, al menos en la forma en la que pienso, en la que escribo. El mismo Fat Mike, yo, que, o sea, toda esta escuela de punk californiano también le ha mezclado mucho con bandas de hardcore punk latino, que tú sabes que el hardcore punk latino es bravísimo. Entonces, empezando por No Token, que eso es mucho más crudo, ¿no? Entonces, o Los Crudos mismos, esta banda chicana que De representaba todo el Chicago. movimiento latinoamericano en Estados Unidos, y así, ¿no? Suponte Doña Maldad, o sea, distintos tipos de bandas latinoamericanas que son hardcore punk muy crudo, las hemos mezclado hasta con mismas bandas de Latinoamérica también, como Dead Fish, Eterna Inocencia, Blind Pigs, no sé, Cascade, Fun People. Entonces, todo eso yo creo que hemos ido metiendo en una licuadora. Y no solamente punk ni hardcore punk, también metió mucho stoner, mucho grunge, muchísimo thrash metal, por ahí algo de death metal. Entonces, creo que mientras más voy creciendo, digo, sabes que metámosle esto. Y por suerte, los integrantes que al principio con los chinos me pasó mucho, de que esta como ruptura que hay con los géneros, porque si te das cuenta, cambiamos de género sin avisarte nada. Es como que está, y de repente se pone hasta medio pop. Ajá. Ya, Ujú. Sí, me encanta, me encanta. a mí eso me encanta. A mí eso me encanta y hay bandas parecidas que son una banda australiana que se llama Bodyguard, que tiene mucho de eso. Y creo que aprendí eso cuando empecé a escuchar Mr. Bungle, porque ellos se volvieron locos y solamente ellos inventaron su propio género. Entonces quise hacer algo parecido con 69 segundos, así como que la base sea hardcore punk, pero mezclarle todo lo que nos gusta y prácticamente es como un reto, ¿no? Hoy puedo tocar este riff, mañana otro y otro, y era jugar, prácticamente estaban jugando. Y al principio los chinos dijeron como que, oye, eso está muy tostado, ¿no? O sea, como que ese cambio de la nada, yo le digo, hazme caso, vas a ver que va a pegar. Y así fue. O sea, siento que los manes al principio sí tenían un poco de miedo como de experimentar, a pesar de que ellos eran unos duros a la hora de hacer metal, ¿no? Pero yo decía, y si tocamos esto, y si metemos un poquito acá, y me hace chuta, tal vez al público no le guste tanto. Y sabes que no, a mí no me importa eso, lo que quiero pasarla bien y crear cosas que según yo no existen, pero obvio que existían en otros lados, ¿no? Pero prácticamente jugar con los géneros.
Es una cantidad de información impresionante. Debo serte sincero, una de las cosas que planteamos en el podcast fue pues opinar libremente y a veces no tan ilustre. Sí debería decir algo que no me gusta, literalmente de segundos, que no lo detesto, pero siempre ha sido como una piedra de tropiezo en mi caso para disfrutar. Ok. Y es que tienes unas canciones que son demasiado largas y tal vez justifico eso porque es demasiada información la que quieres compilar. Lo conversé con Carlos Y Julio, está que la es influencia guitarrista. metal. Claro, Aparte, pero, o sea, sí, Está la pero lo influencia conversé con metal. Carlos Julio, ¿no? De que son muchos cambios en una estructura que no, o sea, más que divertida es challenging, no es sí, solamente de que, mira, hice este riff, pongámosle letras, sino tengo este riff, hagámoslo, convirtámoslo en lo que es. Entonces sí hay ratos en que ya mucho, o sea, tienes canciones que duran 5 minutos, Iván, ya entonces demasiado, ya. Es que justo yo pienso esa era la etapa en que la que sí. estamos experimentando con el metal. Pero suponte, hemos tenido varias etapas. Cuando se fueron los chinos, en cambio, me tocó componer a mí solo. Y ahí si te das cuenta, el estilo es totalmente distinto. Ahí ya pasas de nuevo como a ser más hardcore melódico, no tanto metal. Pero al mismo tiempo, Hablemos, como era el único, prácticamente la banda quedó en un momento solamente Piolín y yo. Entonces yo decía, hablemos de eso, ya que mencionas integrantes, te interrumpo, hablemos de eso porque creo que es importante plantear esta situación como una persona como tú, ¿no? En esta trayectoria, estamos hablando ya, nos acercamos a los 30 años y no sé, sin número en este punto ya de integrantes en la banda. ¿Cómo, ¿Cómo viviste estas transiciones, estas rupturas? Porque me hablas de Andrés, tu mejor amigo, me hablas de los chinos, personas comprometidas, me hablas de Nieto, que básicamente era un hermético, era una máquina, ni hablar del tiempo que estuvo Tomás, que era como una etapa de crecimiento. Y cada uno de estos momentos, o sea, siempre que toca dar vuelta a la página, eh, ¿cómo es tu proceso de luto? ¿Cómo cómo sales de ¿Cómo, esto? Porque cómo te empiezas de adaptas nuevo, también? literalmente. O sea, ¿Cómo te te adaptas al llevas, nuevo músico? claro, te llevas lo que tienes de bueno, pero empiezas de nuevo. Y he visto músicos que han estado muy poco tiempo, que han llegado a grabar solo una canción o por ahí creo que no pasaron de los ensayos. Entonces, ¿cómo llevas este proceso de no sé, o sea, me gustaría saber qué pasó en ciertos casos en que la banda tuvo esa ruptura y cómo lo superas? Porque la banda siento que está mejor que nunca, a pesar de que en cierto momento pudo haber dicho, no creo que sin los chinos vayan muy lejos. Entonces, me gustaría saber tu opinión personal, tu luto de eso. ya, vacancísimo que me preguntes eso. Para mí, esa transición es de lo más horrible que me puede pasar, porque te acoplas a un equipo, cada uno sabes que está entregado, dan lo mejor de sí, y eso hace que todo fluye, que sea algo increíble, ¿no? Pero de repente si uno tiene otras prioridades, el otro ya no le da tanta importancia y así sientes que vas como tú abajo, ¿no? Entonces en algún momento los chinos dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo otras cosas que hacer, estudiar, familia, etcétera. Y le dije, bueno, yo voy a seguir, muchachos. O sea, si ustedes quieren seguir adelante con otros proyectos y todo, así es la vida, ¿no? Pero para mí esas partes, aparte que el cariño que le tienes a los integrantes que han estado en la banda, es empezar de nuevo, como tú dices, desde cero. Y eso nota para mí, loco, te lo juro que prefiero que me den un martillazo en los genitales, loco, antes de empezar a hacer eso otra vez, que me ha tocado hacerlo más de 10 veces, con Una distintas vez, personas. Y es una vez como, que te levantas de eso, una vez que te levantas de eso, ya quemas ese puente, digamos que, no sé, te pongo un ejemplo tonto, Pat Smear cuando se bota de Foo Fighters y regresa un día diciendo, ahora sí quiero tocar, ¿está la puerta abierta para integrantes que hayan formado parte de estas etapas o lo tuyo es mirar hacia adelante con quien estás? yo creo que sí hay que seguir adelante porque por algo no están en la banda. Entonces, suponte, Claro. en algún momento Cristian estaba en la banda 3 veces, Cristian Nieto. Entonces, ya la última vez no le dio el tiempo porque yo, la verdad es que sí soy bastante exigente porque creo que la banda suene bien. Entonces, no solamente, tú sabes cómo es loco tener un grupo, tienes que por tu cuenta sacar las canciones también y llegar al ensayo y ya tener por lo menos una idea.
pero Claro, no estaba también es aportando con eso. eso, porque estaba muy ocupado con otras cosas. Entonces ya la tercera, ya una cuarta, ya como que no creo. Y no, igual se tiene buena relación y todo, pero yo prefiero seguir adelante. Sobre todo ya cuando compartes, ¿no? Suponte ahorita la alineación con Carlos Julio, que es una bestia, tanto así que Luis Rest lo felicitó al man, o sea, hicieron clic de una ellos, porque son tremendos guitarristas. Entonces con Carlos Julio nos adaptamos increíble, a pesar de que el man ya, bueno, no es que a pesar, él ya estuvo tocando bajo en 69, pero el más guitarrista, entonces es mucho De hecho, mejor. él es el bajista de Infectado con Ideales Vacíos. Eso Él es el me bajista parece, infectado con el me Jaucillos parece y se mandó icónico un solo porque también de guitarra en El Mundo Gira y Sigue Igual. El solo de guitarra lo hizo el man, porque me parece ya como que icónico entre porque me metaleros, gustan estos discos. Diego le dijo, ¿sabes qué? Lo que tú eres más metalero que yo. Sí, sí, el man es de hecho, sí, le ha abierto Judas Priest, o sea, ha estado en otros niveles de tal, pero bueno, ya, en eso, ¿no? Me gusta eso, pero también quiero, de hecho, hacer mención de esto, y es Iván Casanova, pues el músico, el artista, ¿no? Yo tengo una anécdota prestada. Me contaba Fabricio, el negro, Fabricio Valdivieso, estaba acá algunas veces ya conversando, iba a regresar a hablarnos de su experiencia a través de sus bandas. Me contaba que una vez te recogieron haciendo dedo, algo muy común de los noventas, frente a Ligat, y andaban con Daniel Saltos también. Entonces subes al carro y estabas eufórico celebrando porque te acaban de dar una beca en el IGAT en ese día. Me acuerdo que Fabricio me lo contó muy, muy feliz, como que lo recogimos a Iván, que venía de que le Se habían dado cortó. una beca o algo en el IGAT para estudiar casualmente algo de pintar de arte. ¿Recuerdas ese momento? ¿O ¿Podrías está muy repetirlo porque distante? se cortó? Tú sabes que la conexión está media mal. Ah, perdóname. No, que Fabricio me contó una vez que te recogieron haciendo dedo en los noventas y que venías del IGAT, que te habían dado una beca para estudiar ahí y Sí, estabas media beca. celebrando media beca, sí. Y creo que de ahí nace el artista, ¿no? Tú ya tenías un background pintando, muchas de las volantes de los shows que se hicieron en los 90 fueron hechas por ti, pero recuerdo ese punto porque a partir de eso fue que empezaron las camisetas y las ilustraciones y bueno, se ha dado también por ya más de una década. Actualmente estás hablándonos directamente desde tu galería, digamos, es tu santuario, es lo que tú has creado. Y tengo entendido que no solamente es a nivel de arte, pintura, sino que también es como un área para tocar, se dan conciertos, un refugio. Me encantaría llevar a mis hijos también para que vean todo lo que representa, ¿no? El arte en Ecuador, todas las cosas que yo viví. Pero bueno, eso ya es algo personal. Pero cuéntanos cómo fue ese desarrollo como artista, como pintor, muralista, que también es interesante considerando que estás metido de cabeza en el arte. Sí, es un poquito largo, pero ya pues, aquí estamos Resúmelo. para contar historias. En verdad, ¿sabes cómo empezó todo, loco? Por las mismas volantes. No, más que las volantes, yo como he dibujado desde que tengo 3 años y siempre me gustó los extraterrestres, los cerebros explotando, todas estas cosas loquísimas. Yo ya he dibujado eso en primaria y ya era el típico man que pasaba dibujando en el cuaderno, no prestaba atención, ¿no? Entonces, el profesor de música me dice, Iván, y yo, chuta, ya me retaron. Y me dice, ven para acá. Me dice, tú, y yo, ¿qué pasó? Me dice, ¿te molesta si le saco copias que dibujo y le pongo una plantilla que diga curso, fecha y nombre y lo entrego por todo el colegio para que lo coloren? Y yo, no. Oye, eso fue la sensación, brother. O sea, era un man, me acuerdo, con una sierra eléctrica dañando una guitarra, con el cerebro saliéndose del exceso, del cráneo, y la gente lo que hacía era como colorearlos y me los daba. Me decía, loco, esto está increíble, toma, esta es mi versión. Y me quedé así como que, chuta, qué loco esto. Y después ya con las tocadas, prácticamente los que se sabían dibujar eran los que se encargaban de hacer las volantes. Entonces, del mismo concierto había como 5 volantes, porque dibujaba Viapo, dibujaba Mario, yo y el que se quiera prestar. Entonces era bacán porque tú te cargas una zona y así sucesivamente. Y Qué recuerdo que, bonita época. Me acuerdo que todos tenían su versión. A nivel de colegio, éramos de diferentes sí, colegios y todos tenían la ajá, información, pero personalizada. era vacancísimo. Y yo me acuerdo, y yo llamaban demasiado la atención las que yo hacía, porque tú sabes que tenían mocos y cosas así. Tú decías, ¿qué tiro es esto? Así como que no lo podían creer. Entonces había gente que los coleccionaba. Me acuerdo que la primera volante que hice para, no me acuerdo cuál fue, un Unión Punk 2, alguna cosa así, eran unos ponqueros bien malandros, así, como en un basurero. Y del otro lado estaba, en la pared estaban escritas en graffiti Las las bandas. bandas que iban a tocar,
y más allá, en otro basurero más lámpara, había un extraterrestre. Y los ponqueros le decían al Recuerdo extraterrestre, algo. ¿quieres ser nuestro amigo? Y el man le decía, no. Entonces, y ahí Sí está recuerdo eso. y yo me acuerdo que yo entregué eso en alemán, y habían chicas guapas ahí, entonces yo me acuerdo que entregué las volantes y me decían, oye, yo sí quiero ser tu amiga. Y yo me quedé así como que, creo que esto puede ser algo interesante, esto de dibujar cosas locas, ¿no? Y de ahí se dio prácticamente como que el primer acercamiento con vivir de esto fue cuando Cami, porque Cami, el dueño de los Beach, el man era fan de la banda y del movimiento. Entonces, una vez que tocamos en Lomas Ordesa, el man se me acerca y me dice, bro, ¿tú haces estas volantes? Y yo le digo, sí, tú vas a pintar mi discoteca, dice. Yo le digo, brother, pero yo no sé pintar murales. Y me dice, tú vas a aprender, vas a pintar toda la discoteca. Y loco, como Nostradamus, el man, loco, le pinté toda la discoteca después, como de 10 años después de ese acontecimiento. Yo creo que te tagué en una publicación en una de las páginas de Facebook de NoFX, en que un fan de NoFX de Estados Unidos había estado en Montañita y había reconocido a Cookie the Clown, el alter ego de Fat Mike, en uno de los murales de los Beach. Tomó una Sí, foto y la publicó en el. Yo te tagué porque dije, es algo interesante eso de que reconozcan el artista, más que nada. Me parece lo increíble, me parece lo máximo que haya estado en otros lados pintando y tocando. Y bueno, regresamos al tema de la banda. El tema de trayectoria. Has estado en diferentes países, has abierto diferentes bandas grandes. ¿Cómo es esa experiencia ya de, tal vez no de medirte, pero de recorrer esos escenarios? Porque, o sea, vas a presentarte a un público que te conoce y no te conoce, pero igual no están enteramente por ti, están por la banda principal, ¿no? Con la cual compartes escenario. ¿Cómo es esa respuesta? Eh, ¿Cómo se siente el representarte a ti mismo, no al Ecuador, sino a tu banda? Porque tú presentas tu música y de pronto ves la aceptación. Nunca he sabido que te quieran bajar del escenario, de hecho, Y, prefiero lo y la contrario. no, gente, y que se siente que la gente conozca tus canciones fuera de Ecuador, que eso pasa bastante La también, experiencia de ponerte en otro lado que no es tu zona de que confort, no por es así tu decirlo. barrio, o sea, eres conocido en barrio ajeno. es demasiado loco. O sea, para hablarte de esto, tengo que contarte la primera vez que salimos del país, que Es que fue, vas a regresar a conversar más adelante, sino que estamos planteando el inicio y todo, pero sí, estoy seguro que vamos a tener harto que hablar. ¿Cuál fue la primera vez que saliste y la última? Cuéntanos el principio y final, luego hablamos de la mitad. ya, recuerdo que justo cuando tocamos con NoFX, todos, o sea, nos fue increíble. Me acuerdo que abrimos, eso fue una locura, así, fue la mejor tocada de nuestras vidas. Entonces, después de tocar con ellos, dijimos, chuta, si ahora vinieron 50 personas, ahora cada vez que toquemos solos van a venir, yo qué sé, 1200, así. Y yo era el que hacía, de la banda, yo era el que hacía los conciertos, y empecé a hacer shows y iban 15, 20, 30, 10. Entonces te desanimas porque no tienes ni para pagar el sonido. Y un día Y a todos nos golpeó. sí, me reúno con los chicos y le digo, ¿sabe qué? Justo en la casa de los chinos, le digo, ¿saben qué? Muchachos, ya no toquemos en Guayaquil porque aquí ya no sale, o sea, como que ni siquiera sale para un motivo, para pagar el sonido, entonces es como que esto es a pérdida. Y el mismo día que nos reunimos nos llaman por teléfono convencional desde Colombia, haciendo Porsche, está pegando acá, una de unos y una de otros, y me quedé, pero si ese disco no ha salido, y lo veo a Piolín así, y yo, ¿qué hiciste, loco? En esa época Pero había no, Ares. ya estaba Piolín ahí en esa época, No, todavía no, Piolín pues, ¿no? estaba pero como roadie, no estaba como roadie. Oh, ya, de hecho el roadie creo que es una de las funciones más interesantes porque tienes acceso a todo sin el compromiso total. Sin embargo, Sí. tienes el acceso y eso El te man hace desde como esa un época ya agente está metido infiltrado. carpeta. Imagínate, el man está ahí hecho el sabroso. Entonces, no, y yo le digo, ¿qué pasó? Lo que me dice, chuta, es que compartiendo música en Ares, yo tengo mi carpeta de 69 segundos y a lo que me di cuenta, si medio Colombia se va a esa carpeta. Y yo me quedé chuta, por eso yo veía MySpace que la gente comentaba a lo loco, decía, qué buen disco, qué buen disco. Y yo decía, pero si todavía no sale, no entendía qué pasaba. Y después me dijo, loco, se Esa, me filtró yo. esa es ¿Se la te típica de la filtró? filtración que no te creen que fue sin querer. Si No le fuera, si creo, fueran, loco, ma- pero leí si ahí fueran más comentando con conocidos, algún les van a pana, decir, se le fue. no, eso lo hicieron a propósito, eso lo hicieron a propósito. Fue a Piolín se lo robó del propósito. estudio para filtrarlo en Colombia. Te lo juro que no. El man, no sé si lo hizo el man a propósito, pero yo no sabía. Yo me enteré después porque, imagínate de repente ver tanto comentario así colombiano y que te llamen de Colombia, entonces que no sé, no entendía qué pasaba.
Pues Y el man ahí hizo él lo dijo, correcto, Iván, porque el disco estaba muerto ya en ese momento, era solo un souvenir. sí, todavía, es que todavía no salía, el disco físico todavía no salía, el disco recién salió en 2008 y nosotros lo tenemos desde 2006. Qué desastre. Falta de presupuesto para la reproducción. Ajá, entonces me acuerdo que fuimos a Colombia con la organización era los Chinos Pérez, Nieto y yo. Y fuimos primero a Cali. Y en Cali, loco, era como un bar tipo Kruger, con todo el mundo sentado. Nosotros tocando, pero durísimo, loco, como nunca, así. Y la gente aburrida, así. Yo me quedé chuta, es lo peor. Y se me acerca un man que se notaba que era de la escena. Y me dice, loco, te veo un poco desanimado, pero dice, no te preocupes, vas a ver cómo va a ser Bogotá. Yo, ya dice. Brother, llegamos a Bogotá, me acuerdo que llegamos con los de Tres de Corazón, que es una banda así tipo, ¿qué? Como BR-70, más o menos, un poquito más fuerte. Llegamos, loco, y nos bajamos del bus y me sentía así como no, se bajaron los Beatles, loco. Así como, grito, así, beso, abrazo, foto. Y yo decía, no entiendo qué pasa. Pero hartísima gente, y tocamos y eso fue lo mejor, loco. Fue mejor que con un FX, fue una locura. Al día siguiente fuimos a... Eso a mí me marcó mucho porque al día siguiente los de Sangre y Fe nos invitaron a una ocupa que iba a ser una protesta con unos militares porque habían asesinado a un joven. Y era una ocupa, un edificio como de 15 pisos, todo pintado por dentro, por fuera, gigante. Y yo me quedé así como que esto es una locura. Dice, yo quiero aprender a hacer estas notas. Y Oh, con yo eso me fui, obsesioné con el arte urbano. Y regresé a Guayaquil y es como que empecé a darle. Y por eso digo, Colombia para mí es súper importante. ¿en qué año fue eso? Yo fui en el 2007 fui a Bogotá y me contacté con una amiga que conocí en Ecuador y me dijo, estoy trabajando en un evento de MTV aquí en Bogotá. Me dice, estoy acá en el centro, me dio la dirección, fui y era un edificio, no creo que eran 15 pisos, pero sí tenía algunos pisos. Y en cada piso, cada cuarto del edificio, tenía una exposición de un artista, era súper loco. Sí, Y también me encantó esa nota, me encantó cómo ellos tenían una revista que se llamaba, creo que Cartel Urbano o Gaceta Urbana, una cosa así, y ponían todo lo que era artistas locales y música y eventos y nada. Me pareció lo máximo el evento. Ahorita que lo mencionas me acordé. Este, Irónicamente, bueno, curiosamente, tu primer show fue en Bogotá y el último que diste también fue en Bogotá, abriéndole a la Wagon. Y ahí ya obviamente estamos hablando de un gap de 10 años en que igual la música no ha parado de sonar. Fue como claro. regresar a una escena. De hecho, fueron la única banda que invitaba a abrirles. O sea, Bogotá dio un concierto con dos bandas internacionales ese día. ¿Qué tal esa experiencia con los queridos La Wagon? Sabes que lo que estaríamos ahorita hablando como el tema de la experiencia de que es tocar con estas bandas de renombre, ¿no? Y es de lo más difícil porque no es tu público. Te conocen unos que otros, pero no es gente que se voy a ver 69 segundos. Eso pasa cuando tú eres la banda principal. Ahí sí, por eso es que la primera vez que fuimos a Bogotá fue una locura. Pero ¿Ya? tienes la vara demasiado alta. Tienes la vara demasiado alta con bandas legendarias. Y siendo la Guau una de nuestras favoritas, nos lo tomamos súper en serio, nos encerramos a ensayar, ya parecíamos máquinas. O sea, la ta. Y igual los maes tienen su famita, ¿no? De que son un poquito complejos, por decirlo así. Y entonces el organizador dijo, cuando lleguen, por favor no se tomen fotos, no los miren a los ojos, no nada. Y dije, ya, lo que yo solamente vengo a tocar, no tengo expectativas, que pase lo que tenga que pasar. Y la verdad es que se portaron increíble. Tranquilo, que ahí le corto y empezamos desde lo que nos estás contando. Ya, sí, se desconectó. Nada, A loco, ver, entonces, nos eh, invitan al backstage, antes de eso me acuerdo que estábamos nosotros en el VIP y de repente mi ñaño me dice, porque fue mi hermano también, me dice, oye, estás hablando de ustedes. Y me acuerdo que Rest dijo 69 segundos, you guys are fucking awesome. Y hermano, o sea, yo no me he dado cuenta, mi ñaño me dice, mira, y como tenemos estos visuales que yo hago de un man como te vomitando, no me acuerdo, algo así que dice tipo Garbage, ¿no? Que dice 69 segundos por 27 años. Y yo y Cape decía, qué bacán eso, loco. Dice, qué tiro soy esa baba, qué esperma, así. Ese tipo de comentarios, ¿no? Pero súper bacán, él nos felicitó, todo el público colombiano, sé como que, bravo, o sea, se notaba que los habíamos sorprendido, porque la verdad es que dimos todo de nosotros. Y ahí backstage, a pesar de que nos dijeron que no les hablemos nada, los manes vengan. Y de repente estamos con los manes
bebiendo, conversando de arte, hablamos de Andy, hablamos o sea, de tantas cosas, sí, yo no Qué lo podía tema creer, o tan sea, como que, curioso. sí, yo estaba un poco nervioso, así, como que, yo y súper cordial, loco, y súper como amiguero, hermano, me decía, Es yo, increíblemente amable, es todo lo contrario de lo que la gente cree, pero tienes que entender que es una persona que este noviembre cumple 60 años, pues, ¿no? Es un claro, señor. sí, pues imagínate, y el man me cogió a cargo, loco, el man me dijo, loco, cantaste increíble, llegas a tonos que yo ya ni de broma, y me dijo, me encantó la mezcla que tiene como skate punk con hardcore punk, o sea, eso, me dice, yo no he encontrado ninguna banda así en Estados Unidos, y me quedé así como que, Y en, yo, ¿y qué me en está muy diciendo poco, eso, loco? no hay bandas así. De hecho, la mezcla, y es lo que digo, que todo lo que está en la mesa tú lo pruebas y lo pones en tu licuadora, en Scramble, todo lo que sale. No hay en otro lado algo así. Y estamos hablando de grabaciones, digamos, rudimentarias o EP, sonido muy básico. No hay una mano productora en el audio, o sea, la calidad del producto está como nítida, ¿no? No apunta a lo comercial, no apunta a lo que pega, no apunta a nada, apunta a lo que es. Y lo que es Ujú. está recontra súper bien hecho. Entonces, me parece una propuesta honesta. Después de todos estos años, no ha dejado de ser una propuesta honesta. Y por eso te digo, tan importante que empieces aquí en este espacio. Eventualmente sí, volveremos a hablar, tal vez ya cuando entremos al tema de las bandas y de los conciertos fuera, porque no solamente es Lagwagon, y también creo que Satanic Surfers, estuviste con 69 Enfermos 2 minutos, le abriste en FX, creo que Matt Cadiz también estuviste tocando en Combat Kid. Ecuador, Combat Kid Bueno, en Guayaquil. No, no sé, creo que son muchas más. No estoy ni seguro, pero estoy seguro que hay muchísimas más, sino que ya, Sí, una de las razones por las cuales hacemos esto también este es como un diario de alguien que teme que le dé Alzheimer. Entonces, puedes regresar acá y escuchar las historias una y otra vez. Pienso yo, no sé. excelente. ¿Qué nos quisieras contar, Iván, si quieres dejar tus redes y todo? Tenemos ahí un nicho pequeñito. De hecho, saludos a Alfonso, un amigo aquí cercano de Centroamérica que está muy enganchado con la música de Ecuador y el punk en general. Este, Ah, Alfonso, si estás escuchando, viendo esta hora, todas las bandas que mencionó Iván, pues son recomendadas para que escuches un poco de lo que nutre la cabeza de este individuo aquí con, con tanta trayectoria. Algo que nos quieras decir, Iván, tus redes, tu galería, algo que viene. Sé que están grabando un disco ya por algún tiempo. Pronto lo podremos ver. sí, ahorita o sea, nos queremos enfocar en sacar las canciones, pues, porque faltan como 7 canciones más para el nuevo LP. Queremos sacarlo en vinilo, también cassette. ¿Qué más? Una gira nacional y también por donde haya chance, ¿no? Sobre todo queremos volver a Colombia, queremos visitar lugares como Argentina, Chile, Brasil, que no hemos ido nunca. Y eso, Tendríamos que, prácticamente. ahí, tendríamos que ahí- ahí- conversar ahí- con ahí Max. podríamos hacer el enganche con Uruguay. Con Max está ahorita haciendo No Fun at All. Él hizo Lagwagon, Uf, Astronaut allá en ya, pues Uruguay. Uruguay. dile que nos meta. O sea, yo ya les mencioné. No, es más, él te conoce. Él era bajista de 69 Enfermos. Entonces, Ah, o sea, él cuando vino acá a Ecuador. probablemente, no sé en qué momento, pero cuando yo lo mencioné, me dijo, claro, 69, yo sí lo he escuchado. Y dice, ellos tocaron con 69 Enfermos. Entonces, Hemos conversado 2 veces o 3 veces con él aquí en el podcast. sí, Entonces él Pero conoce, qué bacán. Para le mí, mencionamos No y Fondo Lola conoce. es de las bandas que más me gusta de toda la vida, loco. O sea, qué bacán que vayan a hacer esa tocada. van a tocar en Uruguay. Max está, de hecho, enganchando lo que más pueda de bandas el año pasado. Ha tenido una buena racha. Gracias a él y a su productora y amigos han tenido en Ecuador Combat Kid, No Fun Satanic Surfers, Astronaut, Michael Graves, Lagwagon, y creo que sigue una lista ahí. No para de Qué trabajar el bacán, qué hombre. bacán. Creo que también estuvo tocando con Dead Fish. O sea, eh, la verdad es que en Ecuador pues se nos apagó la llama, o se les apagó la llama a los que estaban todavía Medio alimentando eso. trabada esta música. Pero ¿Me escuchan? sí, Sí, sin ningún problema. Yo creo que terminamos, estamos con problemas de conexión, aparte de que si contáramos la historia completa pues sería enorme. en Pero 3 horas. una horita para empezar. eh, Compartan, síganos, envíenselo a las personas que si estuvieron vagabundeando o vagando en Guayaquil en los 90 y terminaron un concierto en una casa, escucharon cualquier banda de punk,
cualquier banda de colegio en la época, pues les va a interesar de dónde vienen, dónde han estado estas bandas y que siguen ahí. O sea, ya la música está a acceso libre, ¿no? O sea, están ya las canciones grabadas para muchos. No sé si quieres agregar algo, Daniel. No, Iván, gracias, Iván. Vacancísimo. Hemos querido, que hemos estado conversando de tenerte aquí en el podcast desde hace tiempo. Vacancísimo que se haya dado la oportunidad ahora. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por conversar y por compartir toda esta parte de la historia que quizás no todos conocen o no todos han escuchado, no todos vivieron. Chuta, un placer, muchachos. La verdad es que conversar con ustedes siempre ha sido vacancísimo y así sea con tecnología lo podemos lograr de nuevo. Así que un abrazo sí, para los dos. esperamos seguir teniendo invitados a otras personas con las cuales vamos a conversar y vamos a seguir retomando este tema ya de donde tú estás hacia adelante y un poco más atrás porque queremos también hablar de intercolegiales. De parte de Charlie, que también forma parte de la nota en nuestra opinión, y mía, Guerrero obviamente participa, queremos hacerte un regalo. Ah, Estábamos chuta. desde el episodio pasado con la opción de elegir. El regalo es en función de lo que nos contaste. Entonces vamos a regalar el que tú quieras, un disco de Bad Religion. Eh, Uf, tengo chuta, te Recipe for pasa. Hate, tengo Generator, ¿se ve? Generator, Chuta. Recipe for Hate y How Could Hell Be Any Worse. Ya que Bad Religion es una de las primeras bandas que escuchaste, te vamos a hacer llegar un disco. El que tú quieras de esos tres, ¿cuál Se te pasa, muchachos, no lo gustaría, cuál te esperaba, qué bacán. gustaría llevar? Yo creo que Generator, de largo. ¿Ok? Listo. Va a demorar un poco. Vamos a compilar algunos invitados y según los regalos que tengamos, pues Lo los vamos a enviamos. poner en una caja y los vamos a enviar a Ecuador. Este es un colorcito Chuta. verde bonito. ¿Sabes qué? Lo que yo le tenía miedo a coleccionar vinilos porque eso es como un hoyo negro, ¿no? Pero ya Lo con es. esto ya me Estamos, lancé al vacío, ya. estamos lanzando a la gente de esas nebulosas. Regalamos 3 durante el episodio especial de Agente. Y ahorita vamos en los primeros 10 invitados, pues vamos a ir Loco, obsequiando en serio, qué bacán, no me lo esperaba, ya de parte de la otro no tan vicio más, ¿no? ilustre. Eh, sí, con mucho cariño, gracias por tu tiempo. Usualmente Charlie y yo ponemos los discos, Guerrero pone el envío. Entonces, porque tenemos algunos discos ahí que estamos haciendo inventario y sí, la verdad es que es un hoyo negro que estamos Qué bacán, navegando loco, en serio, con gracias. Charlie y queremos Por que ahí tengo la uno de Futuro música se comparta. Incierto y uno de Straight Line, pero ya con el de Bad Religion ya me compro ya el tocadiscos, ya definitivamente, ya no puede quedar ahí sin escucharse. Sí, bueno, va a demorar un poco en llegar, te digo, porque tenemos que ponerlos en una caja cuando lleguemos a los 10 y pues los enviamos a Miami. Tenemos ahí un courier de confianza. Pero hasta eso, Bacanísimo. pues, estamos ya ahí. Te agradecemos por el tiempo. Ha sido grato, ha sido como lo esperaba y mejor. Y esperamos seguir con la conversación, ya puntualizar cuando tengas disco, novedades, concierto. Casualmente hicimos esto un poquito improvisado porque la cita era mañana, pero mañana muy responsablemente pues tienes ensayo y entiendo. Así es. Entonces estamos ahí con el tiempo. Guerrero, gracias por quedarte despierto, porque siempre Así es. contigo es el problema del tiempo, entonces anda y descansa. Nos vemos en 15 días para los que nos escuchan. Eh, y con Iván pues estamos conversando muy pronto y también por chat. Excelente. Chao, Y Nos aquí chao. vemos, chicos. te separo tu disco, ya le pongo nombre y apellido. Chuta, Hasta pronto, lo muchachos. máximo, lo máximo. Nos vemos. Bye. Gracias.